Capítulo 7. Volver a Dios es volver a ser libres. Satanás nos esclavizó al pecado. Con su engaño fuimos separados de Dios y esclavos del pecado. El pecado es muerte, por lo que el panorama es horrible si Dios no interviene y hace que volvamos a Él. Hay prisiones que son visibles. La del pecado no se ve. Y creemos que somos libres hasta que la verdad se nos revela y comprendemos que solo con Cristo soy salvo de los planes del enemigo. Recién allí puedo volver a los planes de Dios. Vimos que Dios tenía un plan para Jacob. Dentro de las bendiciones que le prometió que le daría, le mencionó una. La tierra donde vivirían sería la tierra prometida. De Jacob nace una nación, que es Israel, que no tenía territorio, pero Dios le promete dar uno. Es ese lugar que la palabra de Dios describe como la tierra donde fluye leche y miel. Ocurre más tarde que Jacob, Israel, tiene 12 hijos. Uno de ellos fue vendido por sus propios hermanos, por celos. Pero Dios no lo desampara, sino que luego de una gran historia de vida, llega a ser gobernador de Egipto, lugar donde había sido esclavo, luego prisionero, pero llegó a ser de gran influencia del rey. Ciertamente recomiendo que lean la vida de José. Es maravillosa y llena de enseñanzas. Ocurre que en toda la tierra hubo hambre y no había comida en ningún sitio. Solo José, advertido por Dios, guardó y acopió comida para los años de hambre que habrían de venir. Y fue así como de la mano de José, su familia encontró lugar y comida para vivir. A pesar de todo lo que habían hecho con él, sin rencores ni reproches, y solo con el amor de Dios en su corazón, José los trajo a vivir con él. Lo que sucedió es que con los años, José, que era extranjero y no egipcio, pero gobernaba allí, muere. Y con el correr del tiempo, su familia se multiplica grandemente. Dios lo había anunciado, que se multiplicarían como las estrellas del cielo será tu descendencia, le dice a Abraham, y a Jacob le afirma, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y así fue, crecieron en gran manera, y los egipcios, por temor a que tomen la tierra y el poder para ellos, los esclavizan bajo su dominio. Después que José murió, su pueblo fue apartándose de Dios, pero eran tantos que los egipcios le temieron. El pueblo de Dios era una amenaza para Egipto. Fue lo que los egipcios sintieron, lo que Satanás le hizo creer, pues en su lugar reinaba ampliamente el mal, con todos sus demonios, los cuales eran vistos como deidades sagradas a los cuales adoraban. Se habían apartado de Dios para adorar falsos dioses. Los israelitas se habían olvidado bastante de Dios, pero Satanás sabía que a pesar de ello, ellos eran su pueblo y temía que volvieran a Dios y se volvieran aún más poderosos. Entonces se apoderó de sus vidas y al pueblo de Dios lo tomó como esclavo durante cientos de años. Una vez más, Dios nos enseña que, lejos de Él, somos presa fácil del enemigo. Una vez más, Satanás continúa con sus intenciones de separar al hombre de Dios. El enemigo no descansa nunca. Siempre está buscando separar al hombre de su Creador, porque sabe que separado de Él, nada somos. Jehová es nuestra esencia y nuestro refugio. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velados, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar.
Esta advertencia es para todos los hombres y para todos los tiempos. El enemigo de Dios quiere ser como Él e intenta imitarlo en todo. Dios tiene un plan de salvación y su adversario creó otro plan, pero de destrucción. La palabra de Dios afirma que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así fue que durante 400 años los israelitas fueron esclavos, maltratados inhumanamente, por ser el pueblo escogido de Dios, pero principalmente por haberse separado de Él, por haberse olvidado de Él y mezclarse con las costumbres y los dioses falsos de otras culturas. Dios ama profundamente a su pueblo y le duele verlos presos, pero nada hacían para volver a Él. Se habían acostumbrado a esa horrenda esclavitud. Como vengo diciendo, Dios tiene un plan superior al de cualquiera y nunca falla. Aceptar lo que el mundo ofrece solo nos hace vivir esclavizados por Él. Lo más triste es que algunos se acostumbran a eso. Solo podemos volver a ser libres, unidos a Dios, obedeciendo su voz. Lo que sucedió al pueblo de Israel es lo que muchas veces nos ocurre a nosotros en nuestras propias vidas. Dios nos provee una solución en algún problema. En este caso les dio comida y lugar donde vivir en el momento de sequía y el momento de hambre. Y luego, con todo, se vuelven a acomodar y se olvidan del favor de Dios. Muchas veces nos pasa eso y nos alejamos nuevamente de Él. En muchas circunstancias nos encontramos solos, alejados de su cobertura y de sus cuidados, y somos presa fácil del diablo. Las tentaciones, los placeres de este mundo, el pecado y una vez más la desesperación se apodera de nosotros. Y ahí recordamos que tenemos un Dios, un Padre poderoso y amoroso, que es fiel y verdadero. Lo que le ocurrió a Israel sucede con nosotros también. Como pueblo de Dios muchas veces nos olvidamos de Él y terminamos presos por los afanes de este mundo. Dios veía el dolor de su pueblo, el hambre, las muertes, los maltratos, los trabajos forzados, niños y mujeres obligadas a trabajar. No había paz, hombres castigados con látigos, trabajando duro en el desierto, sin alimento. Todo era muy triste. Pero Dios es amor, y aunque muchas veces nos equivocamos y nos alejamos, Él nos vuelve a encontrar, nos muestra la salida para volver a su presencia. Y por eso es que Dios una vez más interviene. Una vez más, el Dios Todopoderoso tuvo que intervenir para salvar a los que eran suyos. Dios tiene reservado un plan para quitar a su pueblo de esa situación de cautiverio y opresión, y le daría una gran enseñanza a todos ellos. Un hombre fue apartado para Dios desde niño, un hombre que Dios eligió desde su nacimiento, que más tarde levantaría y traería consigo la libertad tan ansiada para este pueblo. Su nombre fue Moisés, nacido de una familia hebrea, apartado por Dios para salvar su vida, pues había un decreto del faraón que decía que debían asesinar a los niños hebreos que nacieran en ese año. Deberían tirarlos al río Nilo y que allí murieran ahogados. Satanás sabía que algo grande tenía reservado el Señor e intentó frustrar su plan. Lo haría más tarde también con el nacimiento de Jesús, pero también fallaría. Dios tiene un propósito con Moisés y nadie lo podía impedir. Cuando Dios quiere hacer algo grande con vos, siempre vas a sentir resistencias, obstáculos, problemas que pretenden retardar tu bendición, pero Dios nunca llega tarde. Moisés fue protegido por sus padres de los oficiales del faraón y lo colocaron en un canasto en el río Nilo, confiando que Dios tomaría el control de su vida y lo salvaría de la muerte. El río, que debería ser el medio que usó el enemigo para matar, terminó siendo el puente de vida para ese niño,
Esto nos hace ver cómo Dios usa todo problema en tu vida para tu bien. Nuestro Dios convierte maldición en bendición. Por eso cuando leas o cuando escuches cada uno de estos relatos, seguramente te identifiques con parte o con toda la historia. Si es así, apropiate de la enseñanza, pues es así como muchas veces Dios nos habla. Moisés tenía un plan divino de ser libertador y nada ni nadie pudo detener ese destino. Del mismo modo sucede con nosotros. Si estás en los planes de Dios, ningún arma forjada contra ti prosperará, dice el Señor. Dios guardó su vida de la muerte y de la esclavitud. El libertador de su pueblo estaba siendo cuidado y criado por sus propios enemigos y lo ignoraban. Cuando Dios tiene en sus planes tu vida, serás guardado de todo mal y cuidado por Él siempre. Tratarán de impedir tu bendición, pero solo podrán retrasarla. La Biblia cuenta que luego de unos años, Moisés conoce la verdad de su origen y ya no se sentía cómodo con su vida y luego de algunos episodios huye al desierto porque el faraón quería asesinarlo. Aquí nuestro Padre nos da clase de que Dios guardará de nosotros y su propósito en nuestra vida se cumplirá. La Biblia es un espejo de lo que Dios hace y hará con nosotros. Por eso es tan importante conocer su palabra y pedirle a Dios que nos dé discernimiento para comprenderla, pues Él nos habla a través de ella. Dios nunca nos abandona, siempre nos está esperando. Quizás alguna vez nos sentimos abandonados o exiliados, como terminó Moisés, o sentimos que no pertenecemos a ningún lugar, perseguidos por algún pecado como le pasó a él, y huimos. En esta situación, tal vez no hay nada que pueda contenernos. Recordemos lo que Dios hizo con Moisés. No se olvidó de él. Lo levantó de esa situación y su plan fue mayor a cualquier sufrimiento que tuvo que atravesar. Todos podemos sentirnos como Moisés y también ser levantados como él por el Señor. Si aún estamos en esta vida es porque el propósito de Dios con nosotros no está cumplido. Quizás no comenzó aún y eso es por lo que hoy puedes estar atravesando y puedes llegar a ser la fuente para la bendición que Dios tiene reservada para tu vida. Dios quiere atraernos a Él, no abandonarnos. Nunca estamos solos si creemos en Dios. Los padres de Moisés creyeron en Dios y Moisés fue guardado. Más tarde, Dios aparecería en la vida de Moisés y todo cambiaría, como fue con cada hombre de Dios, como es con nosotros. Si Dios pasa por nuestras vidas, deja huellas imposibles de borrar, cambia y revoluciona nuestro ser. Su poder es transformador. Dios llama la atención de Moisés y lo atraería a su presencia. Moisés estaba exiliado, solo en el desierto. Había huido porque había matado a un hombre. Había pasado un tiempo y en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6, sucede lo siguiente. Y se le acercó el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.
De una u otra forma Dios atrae nuestra atención y nos encuentra. Y después de eso nada puede ser igual. Él nos atrae con lazos de amor, dice su palabra. Si sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, rindámonos a sus pies, seamos obedientes a su voz. Siempre que Dios se hace presente es porque algo tiene para decirnos y espera nuestra obediencia. Si Moisés no hubiera obedecido a la voz de Dios, otra sería la historia. Dios busca nuestra atención para hablarnos. En Oseas capítulo 2, versículo 14 dice: y he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Primero Dios busca llamar nuestra atención y eso hará que establezcamos una relación mayor con Él, que los conozcamos más y lo anhelemos más. Seguramente nos llevará al desierto como Moisés. El desierto simboliza distintas situaciones por las que tenemos que atravesar, pero Dios siempre desde allí nos va a hablar. Dios utiliza situaciones, problemas, desiertos para hablarnos. El desierto puede ser una aflicción, una prueba, una enfermedad, un estado, un desánimo, en fin, distintas situaciones donde Dios hablará a nuestro corazón. Es en el desierto donde nosotros somos realmente. Ahí estamos despojados de todo. El orgullo y el ego mueren allí. Y nuestra hambre y sed por salir nos lleva a escuchar su voz, a clamar por Él como nunca antes. Y Dios se vale de esas situaciones para hablarnos cara a cara y nos revela nuestro propósito, lo que quiere hacer con nosotros. Como veíamos en el libro de Éxodo capítulo 3, desde el versículo 1 al 6, esto ocurre con Moisés. Primeramente, Dios llama su atención, luego se presenta y después le dice qué debía hacer. Esto también ocurre con nosotros cuando nos dejamos sorprender por nuestro Padre. Si le prestamos atención, si oímos su voz, nos guiará hacia Él. Es en nuestros desiertos donde Dios quiere hablarnos. Allí nos revela nuestro propósito y su plan para nosotros. No huyas del desierto sin oír la voz de Dios. No huyas de los problemas sin oír la voz de Dios. Espera allí hasta oír su voz. Seguramente nos llevó allí para hablarnos y para enseñarnos algo. En esa prueba que estás pasando, en ese dolor que estás sintiendo, en esa crisis que no querés superar, en esa enfermedad que estás transitando, allí Dios te quiere hablar a tu corazón. Y como en el desierto de Moisés, te sorprenderá y se revelará. Moisés vio el fuego de Dios que no se apagaba. El fuego de Dios es eterno. Después que vemos su fuego, todo cambia en nuestras vidas. Ya no somos iguales. Moisés después de ese día no fue el mismo nunca más. Y esto lo venimos observando en cada uno de los hombres que Dios escogió. El fuego de Dios purifica, transforma. Dejemos que su fuego nos cambie y que su voz redireccione nuestro camino. Es en el fuego donde somos probados, dice su palabra. Si no hay fuego, el carbón nunca se convierte en diamante. Ese es el proceso que deberemos transitar. Pero no estamos solos en esto. Su fuego nos purifica sin quemarnos, sin destruirnos. Solo Dios puede hacer eso. Si Dios no nos cambia, nunca saldremos de nuestros desiertos. Él quiere poner vida nueva en nosotros, pero primeramente debemos ser transformados. No hay cambios sin desiertos. No habrá fuego sin Dios. Dispongamos a escuchar su voz, a que nuestra atención sea Él, y así nos hablará nuestro corazón, nos pondrá en el camino de regreso a su presencia. A partir del encuentro de Moisés con el fuego de Dios, nació el libertador
para el pueblo de Dios. No eligió a un poderoso, sino a un hombre simple, a un simple pastor de ovejas. En ese entonces Moisés pastoreaba ovejas, pero cambió su destino y ahora sería un líder y guiaría a hombres y mujeres hacia la libertad con la ayuda de Dios. Dios nos libra de nuestra esclavitud. Ya ha enviado a su libertador para nuestra vida. En ese momento Moisés, con la mano de Dios, sacó a los judíos de la esclavitud de Egipto. De la mano del opresor los libró. Hoy nuestro libertador se llama Jesús y es el único que puede sacarnos de las prisiones que el enemigo ha colocado en nuestras vidas. Jesucristo es el camino a la libertad, a la salvación. Somos libres en Él y por Él. No hay barrote que su poder no pueda derribar. No hay yugo de esclavitud que Jesús no pueda romper. Somos libres en su nombre y por su nombre, porque es nombre sobre todo nombre. Jesús. Como Dios hizo con Moisés, que abrió camino en el mar para que su pueblo pasara y fuera definitivamente libre, así hace con nosotros hoy. Jesús hace camino donde no hay, para que por Él lleguemos a Dios, a nuestra esencia, a la verdad. Y la verdad nos hace libres, dice su palabra. Hoy nosotros somos su pueblo, y como lo hizo en la antigüedad, lo hace hoy también. Dios no quiere vernos presos del pecado, de la aflicción, de la muerte, de la opresión, de la angustia. Dios nos envió un libertador y es Jesucristo quien vela por nosotros. Él conoce nuestras aflicciones y también conoce aquellas cosas que nos mantienen presos. Y hoy nos dice, vuelve a mí, cree en mi Hijo, Él es tu libertador. Así como con los israelitas, Dios tiene una promesa con cada uno y lo llevará a cabo, pero primero nos hará libres. Y eso solo será si creemos en su Hijo Jesucristo. Hay una tierra prometida para mí, hay una tierra prometida para vos. Y nuestro Padre Eterno está dispuesto a entregarla para que podamos vivir allí. Por eso envió a su Hijo. Y en esta tierra también fluirá leche y miel, es decir, que nada nos faltará. Habrá abundancia, seremos saciados por su amor y por su poder. El pueblo de Israel comenzó su camino de regreso. Dios abrió las aguas y su pueblo pasó, y el opresor y todo su ejército no pudo atravesarlo y murieron ahogados. Y tu opresor, aquello que te persiga, será destruido por nuestro Dios Todopoderoso. No temas si tu pasado te persigue. Eso le estaba ocurriendo al pueblo de Dios. Dios hizo todo nuevo y todo lo que pretende detenerte para que no avances hacia tu tierra prometida será atrapado por las aguas. Se van a abrir ante ti para que seas libre.